Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Hoy estamos todos en la cabina porque todos ya tenemos nuestras mamparas de seguridad, o sea, hay bioseguridad en la cabina. Guido ya está en la cabina, Flor acaba de llegar a la cabina y todos estamos en la cabina, Flor. Bienvenida. Buenos días, alegría. Guido, bienvenido. Finalmente te tenemos aquí. Muy buenos días a Tenógenes y Flor, DJ Alex. Un placer estar aquí en la cabina después de más de un mes de estar haciendo la participación Después de un mes ya podemos. Por Zoom. Así que... Pero es que habilitaron la cabina de forma tal de que tenemos toda la separación. Así es. Para poder hacer el programa todos juntos aquí en la cabina de Telemetro Radio. Bienvenidos el 21 de octubre, miércoles del año del inicio de la pandemia. Muy bien, Flor. Excelente. ¿Así? O sea, ¿Está bien? Guido en Zoom lo decía de alguna forma, pero acá en vivo no lo está haciendo. Oigan, Excelente. ayer el ministro Alexander estuvo en la Asamblea para presentar una propuesta para modificar el tope del déficit fiscal de 2.7 a 9 o 10. Sí, o sea, y es algo progresivo a lo largo de los años. Por lo visto, por lo menos 4 o 5 años vamos a estar en esa situación. De 10, después a 9, después de 8, hasta creo que quedamos en 4, me parece. No, la idea del anteproyecto de ley que va a presentar el ministro, o que presentó el ministro, es exactamente hacerle frente a la realidad dura de las finanzas públicas sin que se viole la ley. Entonces Claro. tiene que modificar el tope de déficit fiscal y según los estudios de las instituciones financieras y de las calificadoras de riesgo, ese paulatino regreso a la normalidad fiscal se puede producir en un proceso de 3, 4, 5 años. Ojalá se pueda regresar al tope de déficit que nos otorgó el grado de inversión, que es un déficit cercano al 2%, ¿no? Lo más probable, y hay que ser claros, yo sí de verdad viendo los números, analizando que, imagínense, solamente estamos por un 37% de contratos reactivados del área formal del país. O sea, puede ser que quizás el próximo año tampoco se cumpla con la propuesta que están presentando, porque ellos este año están presentando la propuesta entre 9 y 10.5% de déficit. Para el otro, la propuesta gira en torno al 7.5%. A lo mejor el otro año van a tener que cambiar la ley también. Es lo más probable, y quizás para el 2022 todavía, porque el 2022 están pronosticando un 4%, que es lo que se esperaba para este año por lo menos. Entonces sí, la tiene dura el Estado en función de lo que viene para los ingresos. Puede ser que los ingresos del Estado no mejoren por los próximos años. Y todos son temas del diálogo nacional, porque aquí estamos centrándonos solamente en la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social es parte del diálogo, pero está el tema de la reactivación económica, que quizás es, de momento, es para allá, es para ayer. Y es lo que mucha gente está esperando que surja producto de este diálogo también. si el gobierno lo que quiere es asegurar los recursos necesarios para contener la pandemia, tendría que hacerlo conteniendo el gasto, ¿no? Integralmente. Dejarlo de gastar a dos manos, claro. Integralmente. O sea, ellos siguen estirando como la paciencia y la deuda, además, sin mostrarnos un plan de gobierno, sin decirnos en qué se están gastando la plata. Entonces, mira, ayer se supo justamente que la Asamblea se gastó 10 millones en contratación de personal para la planilla 002. De esos 10 millones, 5 son del PRD, 2 del CD, 1 del panameñismo, a grosso modo, ¿no? Y el resto del Moliriano y los independientes. Y eso es solamente la planilla, una de las planillas de una sola es de la las oficial. entidades. La que se conoce. La que sí se publica. Exacto. Es que las fiestas que el presidente Cortizo anunció que se suspendían no solamente se dan en diciembre. La Asamblea viene haciendo fiesta con los recursos públicos durante toda la pandemia y entonces yo reitero, yo me imagino la situación desesperada del ministro Alexander rascando por donde no hay, levantando piedras para ver dónde encuentra recursos y por otro lado en la Asamblea derrochando a manos llenas. Pero perdón, a ver, la Asamblea derrocha a manos llenas porque el ministro Alexander le da el presupuesto también. O sea, él no es de que hay pobrecito. Primero, o sea, de verdad está rasgándose, va a ver cómo hace para pagar ciertas cosas que hay que pagar. Pero ¿qué dice sobre lo que está pagando y no debería pagar? Sí, no, ese es parte del secuestro político al que están sometidos los ejecutivos, porque se malentiende la labor institucional que debe cumplir el órgano legislativo. Diferente. Y yo creo que todavía nadie ha entendido que es un año diferente. Hoy lo acabamos de ver en Portobelo. O sea, normalmente Portobelo estaba lleno a esta hora, no hay nadie. Dos personas que pudieron entrar y pudieron acceder. O sea, el país cambió, el mundo cambió.
Y creo que todos debemos entrar en ese carrito. O sea, el tema de la suspensión de las fiestas quizás es la primera acción física tangible que se nota de parte del Estado. Algo similar yo pensé que debía ocurrir con un memorándum por el tema de los alquileres, por el tema de otros tipos de gastos superfluos que debiesen haberse contraído hace muchos meses y todavía el Estado no toma conciencia. El Estado tiene que dar el ejemplo en función de eso. Ok, hay un presupuesto, nos ceñimos en el presupuesto, cumplamos con el presupuesto y donde podamos ahorrar, ahorremos. Si no hay necesidad de contratar, no contratemos. Si se están dando despidos, porque sabemos que se están dando despidos de trabajadores del Partido Panameñista, bueno, por razones políticas, la que sea, no contrates a más nadie. Pero es que estás llenando los espacios en medio de la pandemia. Entonces, esos mensajes distorsionados son los que, por un lado, están diciendo algo y por el otro hacen lo otro. Entonces, la gente termina muy confundida. El propio funcionario termina confundido. No se sabe si hay plata o si no hay plata. Es la verdad. Sí, además, Atenógenes, el presupuesto, su misma tipología lo indica, presupuesto, suponiendo unos supuestos. Y esos supuestos se cambiaron porque nos llegó la pandemia y hubo que cerrar el país y hubo que restringir las actividades económicas por decreto, pues hay que cambiar el presupuesto. Así de sencillo funciona la lógica, menos en el Estado. Es increíble. No, y donde debe estar la plata no está. Mira, por ejemplo, ayer la Asociación de Médicos Odontólogos, la gente de la MUAX y el Colegio Nacional de Laboratoristas han pedido al Ministerio Público una investigación por la compra de insumos. Entonces, la plata debe estar allí, la plata debe estar en educación, que es lo que más necesitamos ahora mismo, la plata debe estar en medicina, salud, que es lo que más necesitamos ahora mismo. Allí, si hay que necesidad de contratar, oye, contraten médicos, maestros, o sea, la tecnología para llevar la educación, ahí es donde está la prioridad del Estado, pero no si en otras cosas. Si te vas a educación, todavía no sabemos cuánto costó el autobombo que se dieron con Esther, el programa Esther. Y Esther, de hecho, te confirmaron a ti alguna vez que solamente servía para computadoras, no para celulares, y que el 70% de los alumnos usaba el celular. Entonces, el 70% de los alumnos no usa computadora, entonces en vez de meter la plata en las computadoras, lo metes en Esther, y Esther no estaba preparado para llegar a los móviles. Yo quisiera saber cuánto nos costó Esther, a quién se le contrató, a cuántos está beneficiando, qué incluye, por cuánto tiempo lo incluye. Son cosas básicas y no lo informan. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Entonces no estamos dando el ejemplo en función de la necesidad de ser excesivos, exigentes en el control de gastos. O sea, la empresa privada, nosotros que estamos en la empresa privada, estamos viendo que aquí cada día se cuida hasta el último centavo para poder sobrevivir. El Estado tiene que hacer lo mismo. Es el mismo mensaje que tiene que enviar, porque si no, créame, no van a poder cumplir ni siquiera con esos déficits fiscales que están prometiendo. Y lo otro es que el fin de semana ya finalmente abre el domingo y las playas. Lo informan justamente en medio de estos escándalos. Evidentemente, como nos dejamos distraer tan fácil, nos alegramos y hacemos una fiesta y hasta agradecemos. O sea, no nos dejemos distraer. Nos devolvieron un derecho que jamás debieron quitarnos. O sea, tenemos que seguir enfocados en las cosas que importan. Pero sí vamos a hablar del tema porque también importa, porque si damos 6 meses pidiéndoles que abran y los vamos a criticar tampoco, pero tampoco nos podemos dejar distraer. El tema con la playa, por ejemplo, es que van a permitir solo burbujas familiares. Si yo voy con Atenógenes o con Guido o con Alex... No somos burbuja. ¿Y cómo ellos van a saber eso? ¿Tengo que mostrarles el árbol genealógico, la cédula o cómo es la cosa? Ese es el reto, se lo pregunté esta mañana a la ministra. Ese es el reto. Pero ¿saben qué? La verdad es un asunto individual. Yo creo que en estos meses hemos vivido el que nos corte las libertades. O sea, el no tener la capacidad de salir y comprar lo que me dé la gana a la hora que me dé la gana era algo que a mí verdaderamente, más allá de la pandemia, me tenía muy preocupado. A mí me parece que eso se presta para muchísimos abusos, muchísimos más abusos de lo que ya hemos visto sin ningún tipo de consecuencias. Al final, ¿cómo van a saber que la persona difícil. Con la que yo estoy no es difícil. Mi hija, sino mi sobrina? Flor, como toda regulación, representa retos para las autoridades encargadas de cumplir esas regulaciones. Así es. Recordemos cuando hubo el tema de los carpool en Panamá Oeste. Y ustedes recuerdan lo absurdo que era que había policías que le pedían a las personas que iban en los vehículos que se dieran un beso para demostrar que eran
marido y mujer. Algo así vamos a comenzar a ver. Entonces, preparémonos para lo peor en las playas, ¿no? Sí, gravísimo. Porque para esas regulaciones tiene que haber entrenamiento de las personas humanos, y de los funcionarios encargados de hacer cumplir las regulaciones. Por lo menos en derechos humanos. Yo lo que creo es que, por ejemplo, en la playa más próxima aquí, que es Veracruz, va a haber un retén de policía en la entrada y le va a decir, 1, 2, 3, 4, 5 pueden pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Hasta el 7, el 8 y el 9 se quedan fuera y entonces vienen atrás. Así va a pasar. Lo más probable es que así sea. Pero por lo menos vamos a poder regresar a la playa. Sí. Porque realmente, o sea, el haber cerrado las playas... Hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4, eso sí. Bueno, eso es como en los carnavales el culeco. A las 4 se acabó. Sí, pero oye, lo otro es que... Esa va a ser otra. No sé cómo van a vigilarlo de las 4 de la tarde. Exacto. No, esa todavía es más fácil. O sea, a las 4 todos se van. Pero digamos que, y si no, tolete. Pero... Eso es lo que viene. Exacto. Pero hay otra cosa y es el licor. Yo entiendo que no permitan venta de alcohol en las playas. Pero el consumo... La ley seca alrededor de la playa. Alrededor de la playa. Entonces, a ver, o sea, te puedes ir y quedar que no puedes ni caminar a un paso de la playa, pero en la playa no. O sea, no tenemos sustento ni para abrir, hay bares al lado ni de la para playa. cerrar. Claro, por supuesto. O sea, en Veracruz hay bares al lado de la playa. Al final tú puedes tomar en la piscina, sí, pero no en la playa. Sí. Entonces, no sé, como mojigatería sin sustento, pues. Al final... sí, yo creo que, y todo ha sido de esa forma a lo largo de toda la pandemia, o sea, estamos en ensayo y error. Y ojo, estas críticas se están viendo en Panamá y se están viendo en el resto del mundo. Claro, en Estados Unidos, en muchos estados simple y sencillamente se negaron a tener cualquier tipo de restricción, o sea, que todo el mundo sea responsable de lo que hace. En países como el nuestro, pues hay otra forma de ver ese principio. Y más aún porque también la gente exagera, pero exagera en Panamá y exagera en otras partes del mundo. Al final, todos podemos vivir con la consecuencia si no nos cuidamos. Y yo creo que ese debe ser el mensaje. Lo que a mí sí me sorprende, y si no fuese así, se estaría viendo, es que sí hay un control de, por lo menos hasta ahora, de la enfermedad, con todas las reaperturas que se han dado. Y eso sí hay que destacarlo. Algo estamos haciendo los ciudadanos, algo están haciendo las autoridades que han logrado mantener bajo control el virus. También puede ser producto, y eso lo dijo el Gorgas ya, de las mutaciones del virus. La letalidad inclusive del virus se ha establecido en 2% aproximadamente y ahí estamos en ese punto. Y en cuanto a los niveles de positividad, estamos creo que arriba del 11% más o menos, que es lo que el último número que dio a conocer ayer el MINSA. De igual forma también los niveles de RT están en 1 y en algunos sectores muy por debajo del 1. Son los corregimientos del área este principalmente y también Arraiján en el área oeste los que más están siendo afectados por el virus. Así que viendo los números a grosso modo parece que se dieron las condiciones para poder lograr estas reaperturas. Ahora depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero ciertamente hay que seguir y recojo lo que dijo la ministra asesora. Depende de cada uno de nosotros y el virus sigue ahí. La pandemia sigue. Hay que tener cuidado, hay que tener responsabilidad, hay que tener precauciones. La burbuja familiar atenógenes es las personas que viven con uno y desarrollan su actividad con uno. No es extensiva a los primos, a los tíos, a los abuelos que no viven con uno. No es extensiva a los amigos. Entonces hay que tener responsabilidad ciudadana porque se han dado los casos de personas que no se cuidan y contagian a personas de alto riesgo, incluso familiares, y se forma una tragedia familiar. Entonces, sí, nos molesta, por supuesto que nos molestan todas las restricciones y nos molesta sobre todo la forma en que se adoptaron, al margen de lo que establece la Constitución. Pero también es cierto que son restricciones que se han adoptado buscando controlar la cantidad de infectados, la cantidad de hospitalizados, para que haya atención para todos, que no nos pase lo que pasó en Italia, en España, cuando esto inició, que los sistemas de salud colapsaron y hubo personas que morían porque simplemente se le tenían que instalar cuando no se conocía que era una cuestión de inflamación de los alvéolos pulmonares, sino que se pensaba que era una deficiencia pulmonar. Personas que morían porque no se le podían instalar ventiladores porque había que escoger a quién sí y a quién no. Entonces es una situación totalmente extraordinaria y hay que apelar siempre a la responsabilidad individual y colectiva.
Por supuesto, eso sí es llamar a la responsabilidad, que por supuesto lo hacemos, ¿eh? El tema es la ejecución por parte de las autoridades y la discreción y el autoritarismo que hemos visto en los últimos meses. Vamos a cambio y volvemos, vamos a hablar hoy con Roberto Brenes. Vamos a hablar de economía casualmente, porque hay unos temas más. Casualmente ahí estaba leyendo, acabo de ver que ayer ya se dio la cifra por parte del director de ingresos acerca de la caída de los ingresos del Estado. 1.795 millones por debajo de lo presupuestado. Y dijo el director general de ingresos que a pesar de eso no va a haber aumento de impuestos. No se van a crear nuevos impuestos a pesar de la caída en las reducciones. ¿Será eso posible o es simple populismo? Ojo, vamos a analizar estos temas más adelante aquí con Roberto Brenes. En Cuarto Poder, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar con el amigo Roberto Brenes. Lo tenemos en este momento en contacto aquí en Cuarto Poder. Roberto, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cuarto Poder. Estamos hablando acerca de la economía, estamos hablando acerca de la calificación de riesgo de Panamá. Estamos hablando acerca de que el director general de ingresos ya dijo y habló acerca de cifras específicas sobre la baja recaudación que ha habido este año y también la promesa de no crear nuevos impuestos. ¿Qué piensas acerca de cómo va la economía? Roberto, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes aquí. Bueno, yo desde que empezó la pandemia siempre he estado diciendo que en realidad no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para reactivar la economía. El gobierno se ha atrincherado en un gasto estatal grande, una planilla grande. Ha ido 2 veces al mercado a endeudarse para sostener ese modelo. Hoy veo con desaliento que anuncia el ministro de Economía y Finanzas que va a la Asamblea para pedir que le aumenten el techo de la relación de deuda a Producto Interno Bruto, que eso lo único que quiere decir es que me voy a endeudar más. Entonces, el endeudamiento es necesario para reactivar la economía, pero para ponerlo en la reactivación de la economía. El gobierno lo que ha hecho es usar el dinero para sostener un Estado enorme, grande, ineficiente, mucho del cual lo mandó a su casa más de 2 meses, o sea que los empleados públicos estuvieron en la casa cobrando sueldos enteros, cuando ese dinero podía haber sido recanalizado, reducir algunos salarios o reducir la planilla, para recanalizarlo a las planillas privadas o a las ayudas directamente al sector productivo del país. De esa manera tú hubieras podido mantener vivos las fuentes de empleo, que muchas se han perdido, podías haber mantenido los empleos en alguna medida, parcial o totalmente, y la economía tendría mucho más chances de irse recuperando. Yo creo que hoy día la pérdida es muy grande, yo creo que el Estado está atrapado en un problema político de que no poder, al punto que ni siquiera pudieron hacer la rebaja simbólica esa de que el presidente y los ministros se iban a bajar el sueldo, que eso al final era como $2 millones al mes, y eso no resuelve el problema. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es un mal enfoque. Aparte de eso, encuentro que entre las cosas que recortaron, han recortado algunos gastos que yo considero que eran importantes. Todo el dinero que estaba destinado a tratar de limpiar un poco la imagen de Panamá con todo este tema de Gafi y OSD, plata que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores para una campaña y además hacer todo para traer inversiones nuevas, se cortó porque se consideró superfluo. Entonces, si no estamos usando la plata para mantener vivo el sector productivo, no estamos usando dinero para buscar las formas de reactivar la economía, simple y sencillamente lo que hemos visto con la calificación de riesgo es, como diría García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Ya pasaron a una perspectiva negativa, pero la pregunta es qué va a hacer Panamá para darle vuelta a eso y poder reactivar la economía. Yo simple y sencillamente ignoro, no veo un plan
coherente y me preocupa mucho. Roberto, buenos días. Quisiera un comentario de su parte sobre un párrafo del informe donde Moody's da a conocer que si bien mantiene la calificación de grado de inversión, cambia la perspectiva de estable a negativa. Hay un párrafo en donde ellos plantean que en términos de gobernanza, el control de la corrupción es uno de los retos más presionantes para Panamá, porque Panamá marca pobremente en este aspecto de la institucionalidad, medido por los indicadores de gobernanza mundial. Y adicionalmente dice que el país tiene un débil seguimiento a sus reglas fiscales, y eso limita también la posibilidad de que Moody's mejore o mantenga nuestra calificación de deuda soberana. ¿Quieres mi comentario de eso? Sí, correcto. Yo creo que mi comentario está en parte dado por lo que acabo de decir. Una de las cosas de las que la OECD acusa a Panamá es de que Panamá, si bien ha cambiado algunas reglas y ha ido mejorando, no ha producido condenas. No tiene casos juzgados. Estamos hablando de casos fiscales. No hay. Pero además de eso, todo esto se da con este trasfondo de un sistema altamente cuestionado, un sistema judicial altamente cuestionado. Hasta el día de hoy, cualquier panameño es testigo de todo lo que ha pasado con Odebrecht, con SFC, con todos los casos que han pasado por el sistema judicial, y no ha habido una sola condena. No solamente no ha habido una sola condena, en la mayoría de los casos no ha habido ni siquiera juicio. Los casos se han caído mucho antes de que siquiera hubiera un juicio por todo el problema procesal y todo el mal manejo de los casos. Entonces, evidentemente, si tú, una calificadora de riesgo que al final de cuentas está al servicio de quien le presta al país, quiere saber si su plata se la van a pagar o no, ellos tienen que poner, y ponen mucho énfasis en el hecho de que en la medida que haya una débil institucionalidad, es muy difícil que el país repunte en ese sentido. Y no solamente en el sentido de poder pagar, sino en el sentido de poder relanzar la economía para volverla a crecer. Panamá se ha endeudado muchísimo, y aquí la única forma de pagar es o más impuestos o mayores ingresos que produzcan más impuestos, sin necesidad de subir las tarifas. Pero mientras no tengamos ni una ni la otra, vamos a tener un problema. Y con una economía prostrada como está, yo no creo que es una buena idea subir impuestos. Es una alternativa, pero estamos en el medio de una crisis que eso haría las cosas peor. O sea, yo no creo que el gobierno tiene un plan A, mucho menos un plan B, de cómo vamos a resolver esto. Nada más, Flor, mira, porque es que la segunda parte del párrafo que leyó Guido habla de que el país tiene un historial débil de cumplimiento de sus reglas fiscales. Por eso yo hablaba. Hoy, este año, Roberto, van a la Asamblea a pedir un 10% de cumplimiento fiscal, y están pronosticando que para el otro año pues va a ser menor. Lo más probable es que para el otro año, que están diciendo que va a ser 7, ya no sea 7, sino que tengan nuevamente que ir a la Asamblea a pedir otra dispensa. Y ya lo está diciendo Moody's, y esto es una advertencia importante este año, porque significa que si la dejamos pasar, para el próximo tenemos problemas con esta calificadora y el rating de crédito. Es que yo creo que el problema no es con Moody's. Yo creo que con lo que hizo Moody's ayer, yo no me sorprendería que las otras calificaciones también cambiaran su perspectiva. Porque eso funciona así. O sea, ellas están en el negocio de decirle al que nos presta si nosotros podemos pagar. Ellos realmente no están preocupados cómo paga Panamá después que pague. Y eso es una de las críticas que yo le hago a ellos, porque con eso han permitido que los países hagan cosas muchas veces antidemocráticas con tal de pagar, pero eso harina de otro costal. De una perspectiva estable, una perspectiva negativa, lo próximo que pasa es el cambio de calificación. Uh-huh. Y Panamá, si pasa de donde está a ser un país que no tiene grado de inversión, aquí las consecuencias son grandes. Para empezar, las tasas de interés a las que vamos a poder prestar van a subir, porque simple y sencillamente mayor riesgo, mayor costo.
Al mismo tiempo, toda la deuda que tenemos colocada, que se ha estado vendiendo muy bien y alguna premium, incluso en la Caja de Seguro Social hay $1.000 millones de bonos del propio Estado panameño que ha estado hasta ahora ganando ya tiene una ganancia de capital. Un cambio de perspectiva y un cambio de rating podría hacer que esa ganancia que ha tenido la caja hasta ahora se evapore simplemente porque el bono se cae de precio. Entonces, así está en la economía panameña muchísimos impactos sobre este tema. Y Roberto, en medio de este panorama nada alentador, surge la iniciativa por parte de algunos elementos del órgano legislativo de pretender regular las tasas a las que los bancos e intermediarios financieros prestan. Es decir, chocando con un larguísimo y antiquísimo sistema y exitoso sistema de, digámoslo así, de que el mercado, y entre otras cosas el mercado está compuesto también por lo que planteas, por las tasas a las que Panamá consigue el dinero en los prestatarios internacionales y en los bancos internacionales. Entonces, todo parece indicar que la insensatez se está apoderando de nuestro país. No solamente el virus del COVID-19 o del SARS-CoV-2, sino también el virus de la insensatez. Bueno, eso es una forma de llamarlo. Yo miro el tema un poco más allá de la ley que trata de limitar las tasas de interés. Sobre esa ley yo creo que se ha dado abundante material, abundantes argumentos, mientras que la contraparte lo único que insiste es en números ficticios, sin ningún fundamento. Y bueno, eso hay que seguirlo discutiendo, pero en el plano de altura y con los números. Y mientras no veamos eso, no va a pasar nada. A mí me preocupa que esos mismos personajes en la Asamblea han producido otros proyectos de ley que están en la misma línea. Hay un proyecto para controlar el costo de la energía eléctrica, con lo que pretenden abaratarle el costo a los pobres, con lo que va a resultar es que no va a haber inversión en energía eléctrica porque no va a haber retorno, y lo que vamos a tener es escasez de energía eléctrica y, por supuesto, un encarecimiento de la energía eléctrica, y solo la podrá pagar posiblemente quien más tenga. Entonces, lo que parecía una ley para ayudar a los pobres acaba siendo una ley para que los perjudique. Una ley para regular las pólizas de seguro, obligando a las compañías a tomar ciertos riesgos que no pueden tomar a costos que no pueden sufragar, con lo que va a dar al traste a buena parte de la industria, y con lo que va a pasar es que luego no va a haber ese seguro de ningún tipo para mucha gente. Al reducirse la cantidad de gente asegurada, el concepto de mutualidad que hay en las compañías de seguro por el número grande no se van a poder dar, y lo que va a resultar es un encarecimiento. Entonces yo no creo que esta gente es tan tonta como para no ver eso. Yo creo que esto tiene otro trasfondo. Yo creo que estos son proyectos de ley y que yo creo que la mayor parte de la Asamblea ni se dan cuenta, para irle quitando, soltándole los remaches al engranaje económico de este país como lo conocemos, para justificar una intervención y una participación del Estado más grande, y no es necesariamente un buen Estado, y limitar las libertades de la gente, porque una vez que estas cosas pasan y hay más dolor, entonces se vuelve mucho más difícil tratar de rehacer eso. Por eso es que yo he dicho que estas cosas tienen un corte que no vienen de la economía de mercado que profesa este país. Estas cosas parecen más bien importadas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Si uno mira lo que pasó en Venezuela en los primeros años del chavismo, se da cuenta de que exactamente esto es lo que está pasando. Y esa es la preocupación más grande que yo tengo. Y yo estoy seguro que la mayoría de los diputados no se han puesto realmente a ver, no la ley de los intereses, sino el conjunto de estas cosas que vienen básicamente del mismo lugar y que a mí personalmente me preocupan y debería preocupar a todos los panameños. Por lo visto es el paso número 1 del manual del buen chavista. Destruir la gallina de los huevos de oro, eso es lo primero que hacen. Lo hicieron hace 20 años en Venezuela. Y ahora parece, Roberto, Guido, Flor, que quieren comenzar a hacerlo aquí, porque eso es lo primero que hacen. Destruyes la gallina de los huevos de oro. De ahí en adelante, lo demás, vamos mal.
matas la gallina de los huevos de oro y luego no te va a alcanzar las presas para repartir. Entre el chavismo temprano hay un personaje que se llama Lina Ron, que sería bueno que buscaran sus videos, porque cualquier parecido con la realidad panameña no parece mera coincidencia. Lina Ron, recomiendo mucho eso. ¿Qué puede decir de los ataques de la diputada Zulay Rodríguez en su contra? Yo no puedo decir nada. Simple y sencillamente yo rehúso a tener ninguna clase de comentarios y discusión sobre un tema que son ataques personales, calumnias injustificadas, y aunque fueran verdad, no cambia la esencia del argumento. Que tú seas colombiana, Flor, o no seas colombiana, no es un pecado. Lo único que son medidas histéricas de distracción para no discutir el corazón y el meollo de los problemas. Entonces, yo tengo 30 y pico de años desde la cruzada civilista de encontrarme con ese tipo de situaciones todo el tiempo, y bueno, uno tiene que aprender a vivir con ellas y por encima de ellas. Así que lo que hay que es que concentrarse en la esencia, concentrarse en los hechos y concentrarse en la verdad. El periodo de incidencias no fue hecho para calumniar, para injuriar, para insultar, para ofender. Fue hecho para que los diputados pudieran abordar temas que pudieran traerles consecuencias fuera del Pleno. A mí me llama la atención primero este abuso de esta herramienta, y me llama la atención también cómo ningún otro diputado se paró y dijo, oye, esto no está bien. Yo creo que se debe pedir a la Corte un fallo, una opinión sobre hasta dónde se entiende la inmunidad de un diputado. Mi lectura de eso es que la inmunidad de un diputado en todo caso debe estar limitada a los temas que competen a la Asamblea y puede ser alrededor de algún tema de ley. Pero usar el periodo para insultar a medio Panamá, no se trata solo lo que nos dijo a nosotros, sino lo que le he dicho a todo el mundo desde ahí. Las cosas que le ha dicho a Jorge Luis Quijano, al antiguo administrador, a otros miles de personas. Eso simple y sencillamente es un abuso de la protección a la humanidad. Ella no se atreve a salirse de la burbuja legislativa para decir las cosas que dice. Entonces eso es mayor prueba de que la usa solamente para eso. Es que hay una interpretación, obvio, que hasta ahora es la que se ha mantenido, de el artículo 154 de la Constitución, Guido y Roberto, que es el que está causando el enredo. Por eso lo que tú estás planteando esta mañana va al lugar. O sea, que la Corte interprete el artículo 154, que dice, los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. ¿Cuál fue el espíritu del constitucionalista que incluye ese artículo? Eso lo tiene que definir la Corte. Es un artículo para que la Asamblea busque ese balance de poder natural versus el Ejecutivo, o es un artículo que puede permitir a la Asamblea agredir, difamar y destruir a ciudadanos comunes. Ese es el reto, esta es la pelota que ahora, la papa caliente que debe definir la Corte Suprema de Justicia, Guido. Aquí está el tema central de esta discusión, ¿no? Sin duda se viene cometiendo un abuso de ese artículo e incluso del reglamento interno de la Asamblea, que es el que establece la existencia del periodo de incidencias, que es ley de la República, sin que nadie le pretenda poner control. Hay un supuesto código de ética parlamentario que es letra muerta, y hay una complicidad silenciosa de los demás diputados que ante estos exabruptos miran para otro lado. No voy a referirme a los que se suman a los exabruptos aplaudiendo y riéndose, que son también una vergüenza para la casa de Justo Arosemena. Es que no hay seriedad, y esa es otra parte del manual,
del manual del perfecto chavista que estaba comentando Roberto. O sea, es quitarle esa institucionalidad al Estado. El chavista perfecto va minando eso, va destruyendo a la prensa, va destruyendo al ciudadano, va haciendo ver al ciudadano que necesita un líder autoritario que después, como estamos viendo, 21, 22 años después, termina teniendo miles de millones de dólares en cuenta en el extranjero, porque saquearon las arcas del Estado. Eso es lo que buscan específicamente, siguiendo paso a paso el manual del perfecto chavista, Roberto. No, y además la misma asamblea no se da cuenta que cada día le meten más basura dentro de la asamblea. Cada día los temas que discute la asamblea, porque qué relevancia tenga que yo fuera un homosexual en la discusión de la ley, siempre sencillamente se vuelve entonces un tema de regocijo y total estupidez. Eso no va a la esencia del problema, ni va, ni cambia la vida, y además es un irrespeto a los gays, porque encima van y firman una ley diciendo que están en contra de la agresión sexual y lo primero que hacen dentro de la misma asamblea es lo mismo. Sí, entonces, ¿quién protege a los ciudadanos de lo mismo que ellos piden protección para ellos? Exactamente, ellos están por encima de la ley. Ellos escriben unas leyes, protegen el bosque, pero son los primeros en ir y tumbar una hectárea de montaña. O sea, dando un ejemplo conocido. Roberto, siguiendo un poquito con el tema de la legislación que pretende introducirse para regular las tasas, específicamente las tasas bancarias. Me llamó la atención que en el comunicado oficial emitido por la presidencia sobre la modificación de la perspectiva de estable a negativa de Moody's, pero manteniendo el grado de inversión, por primera vez parece haber una señal del Ejecutivo en el sentido de posicionarse frente a este pretendido proyecto de ley. Y es que reconocen que Panamá, en ese comunicado, que Panamá mantiene las tasas más bajas de la región, con 4.2% promedio ponderado. A diferencia de las mentiras que se vienen diciendo en videos y en las alaracas bulliciosas ahí en el periodo de incidencia, con cifras absolutamente que solo están en la imaginación de la persona proponente de esa legislación. Entonces, lo que debo concluir optimistamente es que si esa legislación llega a aprobarse, va a ser vetada por el Ejecutivo. Yo creo que ese proyecto, hay suficientes argumentos y suficiente conciencia, que no creo que sea un tema que va a aprobarse. Yo creo que hemos podido probar, hemos visto que la contraparte lo único que es usar números totalmente exagerados. Por ejemplo, anteayer dijo que los bancos se habían ganado en la pandemia, se habían ganado 27.000 millones de dólares. El sistema bancario panameño en un súper buen año no se gana más de 5.000 millones de dólares y este año va a perder dinero. Entonces, cuando ya tú tienes estos argumentos de 27.000 millones de dólares que sacados de cualquier lado, contra la realidad que esos 5.000 incluso representan como un 5% sobre el capital invertido, que no es ningún retorno maravilloso. Entonces, yo considero muy difícil que se pueda discutir con seriedad una ley no solamente de limitación de tasas, sino cualquier ley que tenga que ver con el sistema financiero, porque aquí hay 70 financieras y hay un sinnúmero de cooperativas que también son parte del sistema financiero y que estarían perjudicadas por cualquier tipo de intrusión populista, porque a la postre el que va a pagar los platos rotos es el maestro de la cooperativa, el tipo que le debe a una financiera, el tipo que le debe un préstamo personal a un banco y que se lo prestan a las tasas que el mercado le puede prestar. Entonces, yo creo que es un tema en que hemos dado todos los argumentos, refutando los otros argumentos, pero hemos dado todos los argumentos a favor de por qué es mejor un sistema abierto. Como es mejor un sistema abierto en las aseguradoras, como es mejor un sistema de competencia en la electricidad. Aquí hay 40 bancos que compiten. Además, los panameños pueden pedir, además de las 70 financieras, además los panameños pueden pedir plata afuera. Como esto es una economía dolarizada, si alguien te presta afuera, puedes coger un préstamo. Así que la posibilidad de que haya oligopolio o
bancos que controlen el mercado a través de las tasas de interés no existen. Hay estudios sobre todo eso. Al contrario, esa competencia ha hecho que las tasas en este país están donde están. Explícanos, antes de irnos a la pausa, Roberto, lo que significa tener estas tasas, que son reconocidas en toda la región latinoamericana, y la cantidad de bancos que tenemos, porque al panameño le gusta mucho ir a la feria de autos y comprar casa, y el panameño, como todo el mundo, quiere las cosas para hoy. No como en Venezuela, cuando te la dan dentro de 2 o 3 años. Pero en Panamá las cosas se dan hoy. O sea, hay un libre mercado y una libre competencia. Y eso es lo que se refleja en lo que tú estás mencionando. Sí, aquí hay bancos que si tú eres sujeto de crédito, pues, tú vas a recibir tu crédito en base a cuál es tu calidad crediticia. Si tú eres una persona que tiene activos que respaldan o tienes ingresos importantes, posiblemente hay muchos más bancos que consideran darte un préstamo y compiten por dártelo a la mejor tasa posible. Es como el que va a comprar un carro. Tiene la plata, los vendedores de carro tratan de darle el mejor precio por la mejor calidad. Si la gente no tiene esas condiciones, siempre van a encontrar un carro, siempre va a haber un carro de su precio. ¿Por qué? Porque hay 40 gente vendiéndole carros más 70 financieras que le puede dar. Limitar las tasas y decir, arriba de esta tasa no se puede prestar, lo único que vas a crear es un mercado que ya en este país está casi desaparecido, que es el mercado de los mal llamados paquistanos, el tipo que están en la puerta de la institución del gobierno haciendo fila el día de pago para cobrarle un préstamo a unos intereses exorbitantes. Usura, esa es usura. Y la banca está tratando de hacer cada vez más porque haya más inclusión financiera. El problema de la inclusión financiera es precisamente un problema que el regulador tiene que entender, que para abrirle una cuenta a una ama de casa en Agua Dulce, yo no puedo pedirle los mismos papeles que le pido a un negocio de camaronero que tiene $20,000 mensuales de cheque y 8 barcos en el mar. Entonces, simple y sencillamente tenemos que tener lo que se llama en otras jurisdicciones la materialidad. Si las cuentas no son materiales, la cantidad de requisitos o la frecuencia de poner actualización de los requisitos debe ser muy amplia. Por ejemplo, en España, si tienes una cuenta de 10,000 euros o menos, no te llaman nunca. Cuando la cuenta sube arriba de cierto nivel y ciertas transacciones, te dicen, oiga, aquí cada 2 años mándeme dónde está viviendo. Aquí no, aquí se ha vuelto un tema imposible para los bancos. Entonces, solo para cumplir con los clientes buenos, los bancos tienen unos altos costos, nos cuesta mucho trabajo abrirlos para otros clientes. Yo soy director y fui gerente de un banco pequeño que es Canal Bank, que por cierto Canal Bank compró a Banco Universal cuando Banco Universal lo liquidaron, no como dice la diputada que Canal Bank es el que hizo el fraude y por eso lo intervino la superintendencia. Entonces, tenemos miles de cuentas porque Banco Universal, el original, primero fue una asociación de ahorro. Y entonces habían cuentitas pequeñitas y todavía estamos. Nosotros tenemos un problema enorme, costosísimo para mantener esas cuentas actualizadas. Y al final, muchas cuentas se han cerrado porque simple y sencillamente no se pueden mantener. Entonces, eso va en contra de la propia inclusión financiera. Y eso se lo he hecho personalmente yo, se lo he dicho al regulador, a Mauri ahora, y se lo dije al regulador Fernández. La banca el regulador tiene que hacer más flexible para que podamos incluir dentro del sistema bancario y dentro del sistema financiero en general a la mayor cantidad posible de población. Hoy día hay herramientas tecnológicas que lo facilitan, pero en la medida que la regulación sea complicada, sea difícil, no los vamos a poder integrar. No es un problema de tasas. Al contrario, incluidos en el sistema, van a disfrutar probablemente de los beneficios de la competencia entre los bancos. Roberto, gracias por participar con nosotros aquí en Cuarto Poder. Gracias. Tenemos una pausa. Muchas gracias. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Y por cierto, ayer un montón de diputados comenzaron a decir
que aquí lo que hace falta no es leyes de acoso, sino legislar sobre el tema de libertad de expresión. Y muchos son del partido en el gobierno. Nada más para que sepan, hoy el presidente de la República, en unos minutos, ante la Sociedad Interamericana de Prensa, va a estar firmando la Declaración de Chapultepec, que es casualmente sobre libertad de expresión y tiene implícito principios y compromisos. El primero, no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Así que no sé de qué ley están ustedes hablando allá en la Asamblea, porque si el presidente firma esto, todas esas iniciativas que salgan de la Asamblea van a ser vetadas. El presidente está firmando la declaración de Chapultepec, Guido. Así es, en un acto que va a ser además transmitido vía Zoom, porque la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa de la CIP se celebra virtualmente por obvios motivos. De manera pues que en varios de los artículos de esa ley que aprobaron ayer, que la diputada Kaira Harden nos había dicho a nosotros que estaba en suspenso, pues la desuspendieron a la velocidad del rayo y la aprobaron a la velocidad del rayo. Y ningún sistema que apruebe ese tipo de legislación a esa velocidad que se aprobó esa ley es un sistema seguro para los ciudadanos. Por eso es que hay discusiones, hay consultas para este tipo de legislación. Aparte de que yo he revisado el proyecto de ley y yo encuentro que todas las materias que trata ese proyecto de ley ya están reguladas en otras disposiciones, en el Código Penal, en el Código de la Familia, en la Ley de Violencia de Género, en el Código Electoral. Entonces, venir a abundar con legislación, que además yo destaco que encuentro el veneno específicamente en el artículo 3. Que se quedó, por cierto. Literal F, que es el que habla de que quien calumnie, injurie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está tipificado. Ese se quedó, no se cambió. Es que supuestamente creo que el análisis era para evitar que no se violentara la libertad de expresión. Y ahora pues se quedó ese artículo. Y al final del día resultará que si nosotros hablamos algo acerca de una diputada, van entonces a señalarnos a nosotros por violencia política. ¿Y de qué hablamos entonces? Si hay diputadas, hay diputados. O sea, no puedo entonces señalar que hay una diputada que está haciendo tal o cual cosa. O sea, que se nos va a poner... Nos tratan de poner hacer el trabajo difícil. Atenógenes que de conformidad con los principios básicos sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo no me canso de decirlo, aprobados en octubre del año 2000 y en vigencia, y los que Panamá tiene que acatarlos porque Panamá es un Estado parte de la OEA y se sometió voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los funcionarios, todos, incluyendo los diputados, están sometidos a un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía, porque su salario lo pagamos nosotros y sus consecuencias y las consecuencias de sus actos, por absurdos que parezcan, las pagamos y las sufrimos nosotros y tenemos derecho a cuestionarlos. En la declaración de Chapultepec, que va a firmar el presidente hoy, también habla de transparencia y acceso de los medios a la información pública, ¿cierto, Ato? Así es, también. Totalmente. Que es parte del compromiso que ahora existe y que creo que también debe ir de la mano de revelar ya todas las planillas. Revelen las planillas. Por cierto, se está haciendo la auditoría de la 172. Usted tiene información, Guido, ¿no? Sí, supuestamente se está haciendo y han encontrado bastantes más de una dualidad como... No estaba solamente el exdiputado Ortega. No, señor. No era el único dual. No es el único dual. La cifra hace 2 días iba por 42 hallazgos de dualidad. Así que eso, pero eso tiene que ser público además, porque es que la ley de transparencia también de hace 18 años establece la obligatoriedad de hacer públicas las planillas del Estado, incluyendo las de la Asamblea. Dice el principio número 3 de la Declaración de Chapultepec: las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Y también, ojo, ningún medio de comunicación, es la 10ª, ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Este principio es el que choca con lo que acaba de aprobarse en la Asamblea en esta ley contra la violencia política hacia la mujer. Que el ejercicio de la libre expresión no es una concesión del gobierno, sino un derecho. Exactamente. Y siendo consecuente, el presidente Laurentino Cortizo, después de firmar la declaración de Chapultepec,
que me imagino que se la leerá antes de firmarla, si le llega el proyecto de ley de violencia política contra la mujer, debe proceder inmediatamente a vetar. Por lo menos a un veto parcial. Digo, por aquello de no habrá fueros ni privilegios, empezando. No, de por sí, desde mi punto de vista, el proyecto crea un fuero. Por supuesto. Sí, es un blindaje a los políticos, a las mujeres políticas, además. Es que si hay un proyecto de ley de violencia contra la mujer política, entonces contra la ciudadana política y contra el ciudadano que es víctima de la violencia de los políticos. Debe haber también un proyecto en ese sentido. Bueno, yo creo que todo eso ya está regulado. Y reitero lo que dije el otro día. Al parecer hay diputados y diputadas que quieren que pasemos de la ley de la selva a la selva de leyes. Oye, muy bueno eso. Así terminamos. Gracias, Guido, por estar aquí ya en el estudio. Ya viene entonces el brunch.